La carta a las 7 iglesias. El día después de su reunión con Vincenzo, Clark y Paulo se encontraron nuevamente en un pequeño café cerca de la plaza central. El aire fresco de la mañana aún llevaba la humedad del río, y las primeras luces del día daban una suavidad al lugar. El café, un pequeño rincón de la ciudad, estaba lleno de vida. Murmullos de conversación, el sonido de tazas y platos, y la luz filtrándose por los cristales rotos de una ventana que nunca había sido reparada. A pesar de la normalidad de la escena, un peso pesado se cernía sobre ambos, como si un manto de ansiedad y solemnidad los rodeara. Ambos habían acordado continuar con su investigación. Paulo había traído consigo un ejemplar desgastado de la Biblia, cuyas páginas se abrían con facilidad a las secciones que él mismo había subrayado durante años. Clark, por su parte, se sentó frente a él, con el rostro serio, como si estuviera preparado para recibir algo más que una simple conversación sobre el Apocalipsis. ¿Sabes?, comenzó Paulo mientras removía su café lentamente. Ayer, mientras meditaba sobre lo que hablamos, me quedé pensando en esas 7 iglesias. Aún no sé cómo interpretarlas bien. Son mucho más profundas de lo que pensaba. Clark asintió con gravedad, sus ojos observando los detalles del café mientras pensaba en cómo abordar el tema. Las 7 iglesias son clave, no solo porque representan diferentes estados espirituales, sino porque están siendo un reflejo de los problemas que enfrenta la humanidad hoy. Lo que Cristo dice a cada iglesia es un espejo de lo que está sucediendo en el mundo. Y cada iglesia tiene su propio mensaje, respondió Paulo pensativo, como si estuviera tratando de unir las piezas del rompecabezas. A veces pienso que estas cartas no solo fueron para los primeros cristianos, sino para todos nosotros. Es como si nos advirtieron de lo que vendría, si no estamos atentos. Clark suspiró profundamente, levantando la vista hacia su amigo sacerdote. Creo que lo que estamos viendo hoy en día tiene mucho que ver con lo que Cristo les dijo a las iglesias. El mundo, Paulo, está perdido en su propio ego, en su idolatría, en su olvido de lo divino. Si analizamos las cartas, veremos que no hay una sola iglesia que no tenga problemas graves, defectos espirituales. Y si esas cartas están dirigidas a nosotros ahora, lo que eso significa es aterrador. Paulo lo miró fijamente. Sabía que Clark no era una persona dada a exagerar, y la seriedad con la que hablaba ahora le daba un sentido de urgencia. Empecemos con la primera. Éfeso, esa iglesia que parece tan activa, tan llena de obras, pero que ha perdido lo esencial, su primer amor. Cristo les dice que han abandonado su amor por él. Es una advertencia contra el trabajo vacío, la acción que carece de pasión y devoción verdadera. Paulo hizo una pausa, pensativo. ¿Te suena familiar? Clark, vivimos en un mundo que siempre está ocupado, siempre está trabajando, pero en muchos casos no hay un propósito divino en todo eso. Clark asintió lentamente, mirando a Paulo. Sí, exactamente. El mundo está tan centrado en el progreso y el éxito, pero ha perdido el sentido de lo que realmente importa. Estamos constantemente ocupados, pero muchos han olvidado el amor genuino, el amor a uno mismo, el amor a vivir, el amor hacia el resto. No es solo la iglesia Paulo, es la humanidad en general. Hemos perdido lo que realmente significa ser humano, vivir con propósito. Hemos dejado de amar a Dios, y por ende, hemos dejado de amarnos los unos a los otros. Paulo se frotó la frente, tomando un sorbo de café, mientras pensaba en lo que Clark había dicho. Y luego está Esmirna, la iglesia perseguida. Cristo les dice que serán probados, que sufrirán tribulaciones, pero les dice que no teman, que al final recibirán la corona de la vida. Clark inclinó la cabeza, reflexionando. Este es un tema delicado. La persecución ha sido una constante en la historia de la iglesia, pero hoy, en este momento, ¿dónde está la persecución? Puede no ser tan obvio como en los tiempos de los primeros cristianos, pero si miramos con atención, veremos que hay persecución en muchas formas. Persecución de la fe, del pensamiento, incluso en las leyes. Aquellos que se atreven a hablar en nombre de la verdad, a defender la moralidad, son atacados. Cada vez más, quienes defienden valores cristianos son vistos como enemigos. Y sin embargo, Cristo les dice a los que sufren que no teman, que persistan.
Además, no dejes de lado que las propias políticas sociales de las naciones también permiten el ataque a los templos, defecaciones en la puerta, grafitis, insultos a mansalva, que hasta los propios fieles no quieren ir a las iglesias por miedo a ser ofendidos. Paulo asintió, con una ligera sonrisa triste. Es cierto, los cristianos hoy en día enfrentan persecuciones que no siempre son físicas, pero son tan destructivas. El odio, la discriminación, la desinformación. Todo lo que no se ajusta a la corriente del mundo es atacado, ridiculizado. La gente que sigue siendo fiel se ve cada vez más aislada. Clark miró hacia la ventana, su expresión seria. Luego está Pérgamo, ese lugar que Cristo describe como donde Satanás tiene su trono. Es un lugar de idolatría profunda, donde se adora todo, menos a Dios. Es una referencia a la cultura secular y materialista que consume a la sociedad actual. Hoy, las personas adoran el dinero, el poder, la fama. Pero lo peor es la falsa enseñanza que se ha infiltrado en muchos lugares. Los falsos profetas, las ideologías corruptas. Paulo suspiró. Es una verdad incómoda. La gente está dispuesta a sacrificar principios en nombre de la comodidad, del poder temporal. El mundo parece haber olvidado la espiritualidad. No es difícil ver que muchos de nuestros valores están corrompidos, especialmente cuando la gente cree que todo lo que importa es el éxito material. Clark frunció el ceño, como si estuviera profundizando aún más en sus pensamientos. Después tenemos la iglesia de Tiatira. Allí Cristo habla contra Jezabel, una figura que lleva a la inmoralidad y la idolatría. Es un mensaje sobre el peligro de la corrupción moral y espiritual. En nuestro tiempo, los vicios que antes se consideraban pecados son ahora prohibidos, incluso celebrados. La pornografía, el abuso de sustancias, el relativismo moral. Todo es aceptado, todo es normalizado. Paulo cerró los ojos un momento, como si intentara visualizar lo que Clark describía. Es espantoso. Vivimos en una época donde la moralidad es vista como algo relativo. Ya no hay normas claras, y las personas hacen lo que les place sin importar las consecuencias. La figura de Jezabel es más relevante que nunca. Clark se recostó en su silla, observando a su amigo sacerdote. Después tenemos a Sardis, una iglesia que parece viva, pero que en realidad está muerta por dentro. Es un reflejo de lo que vemos hoy. Muchos se consideran cristianos, pero no viven según los principios de la fe. Las iglesias llenas de gente, pero vacías de verdadera devoción. La vida cristiana, en muchos casos, es solo una fachada. Paulo asintió con solemnidad. Vemos mucho de eso. Las personas van a la iglesia, pero sus corazones no están allí. Es solo un ritual, una costumbre. Y el mundo, fuera de las paredes de la iglesia, está lleno de superficialidad. La conversación continuó, recorriendo las demás iglesias, Filadelfia y la Odisea. Filadelfia, que guardó la palabra de Cristo con fe y perseverancia, y la Odisea, que estaba tibia, ni caliente ni fría, siendo rechazada por Cristo por su falta de verdadera pasión. Clark y Paulo debatieron sobre la tibieza espiritual de la Odisea y cómo esa actitud se estaba volviendo cada vez más común, no solo en las iglesias, sino también en la sociedad en general. Paulo se frotó la cabeza, agotado por la intensidad del debate. Si esto es lo que estamos viendo, dijo, con voz grave, entonces debemos hacer algo. Estas cartas no son solo un recuerdo de un pasado lejano, son advertencias vivas para nuestro tiempo. Y si las señales que vemos en el mundo son la manifestación de lo que ya está escrito, Clark se levantó, caminando hacia la ventana, y miró a la plaza. La gente no está lista. Lo que estamos viviendo es solo el principio. Pero aún hay tiempo, Paulo. Aún hay tiempo para despertar. Paulo se levantó de su asiento, su rostro iluminado por la determinación. Entonces sigamos. No podemos quedarnos aquí sentados. Necesitamos entender lo que sigue. Y más importante aún, necesitamos hacerles saber a los demás lo que está por venir. Clark se quedó en silencio un instante, asimilando las palabras de Paulo. El murmullo del café se convirtió en un eco distante. Y por un momento, el mundo exterior pareció detenerse. Entonces no hay marcha atrás, dijo finalmente, con voz baja pero firme. Estamos en esto, Paulo.
Vamos a enfrentar la oscuridad con luz, aunque seamos solos. Paulo asintió con solemnidad, como si sellara un pacto invisible. Luego, deslizó su Biblia hacia Clark, abriéndose en una página marcada con una cinta roja. Señaló un versículo. Aquí empieza el camino, dijo. Pero recuerda que no estamos solos. Clark leyó en silencio el pasaje, y una sombra de resolución cruzó por su rostro. Afuera, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar. Era la hora exacta en la que todo comenzara. El reloj marcaba las 9:09, y en algún rincón del mundo, alguien o algo ya estaba observándolos.